Muchachos, buenos días. ¿En qué nos quedamos? Acuérdenme, ya vimos, estamos en Parkinson, ¿no? Buenos días, doctor. Sí, estábamos viendo levodopa, si no mal recuerdo. Levodopa. A ver, esto ya lo vimos. ¿Vimos esta escalita de esto? No, Sí, doctor. ya. Ahí levodopa, Ahí, nos quedamos en la película. ajá, eso fue lo último que vimos. Ok, pero esto ya lo habíamos explicado. También la disquinesia, sí. Sí, doctor. Entonces nos quedamos en la película, vamos acá en las complicaciones. Ahí vamos, ok. Bueno, ¿ya vieron la película? Sí, No, doctor. ¿verdad? Ya, doctor. Sí, todos, bueno. Sí, doctor. Porque ahorita vamos a hablar de algunas cosas de fluctuaciones y todo. Ahorita lo vamos a ver. Por eso hay que ver la película. Bueno, muy bien. Sale. Entonces, en las complicaciones de la enfermedad de Parkinson, aquellas que son relacionadas al tratamiento, como las fluctuaciones motoras y las disquinesias, problemas psiquiátricos, trastornos con control de impulsos, alucinaciones y psicosis, que lo vieron en la película, que cómo sucede. Y relacionados con la enfermedad de Parkinson, bueno, pues está la inestabilidad, caídas, depresión, disfagia, y el paciente llega al final a tener demencia. Entonces, se van complicando la situación y sobre todo también por el efecto de los medicamentos. Bien, la levodopa es el mejor medicamento que existe para disminuir tanto la rigidez como el temblor. Sin embargo, hay limitaciones ya que vamos a tener situaciones o complicaciones por el uso del levodopa. De hecho, lo vieron ustedes en la película. Algunos síntomas motores o no motores no tienen buena respuesta a la levodopa y va a tener efectos colaterales que tienen que ver con fluctuaciones motoras o con las disquinesias tardías. Las fluctuaciones motoras, por ejemplo, son el periodo de on-off o el ahorita lo vamos a explicar. Y la disquinesia tardía, perdón, disquinesia dosis pico, tiene que ver con el momento en el que alcanza la concentración más alta en la sangre. La levodopa tiene también efectos secundarios, que es la disquinesia, es decir, alteraciones del movimiento como si fuera una corea, como el que llaman mal de San Vito, así. Bueno, el wearing off son fluctuaciones motoras o variaciones relativamente predecibles en la función motora asociados con la hora de ingesta del medicamento. Después de varios años de cierta estabilidad a lo largo del día, muchos pacientes experimentan beneficios solo por pocas horas hasta que se va perdiendo el beneficio totalmente y ya no funciona la levodopa. Esta es una de las situaciones importantes, que va a haber un problema. Entonces, en etapas tempranas, vean como yo tomo mi medicamento, estoy estable, tomo mi medicamento, estoy estable. Eso es lo inicial en la etapa temprana. En la etapa moderada, tomo el medicamento, funciona un tiempo, pero se va bajando el efecto. Tomo el medicamento, funciona un tiempo y después va bajando el efecto. Pero en la etapa tardía, tomo el medicamento, tarda en funcionar, llega hasta arriba, se baja inmediatamente, se acaba el efecto y estoy mucho tiempo ya sin efecto. Pero aparece este cuadrito gris que es la disquinesia tardía. Entonces, lo que tengo yo es la vida media va bajando en vida media. El wearing off va subiendo. ¿Qué es wearing off? Pues cuando ya no funciona el medicamento a pesar de haberlo tomado. Pero aparece aquí en la etapa avanzada la disquinesia dosis pico. Y es dosis pico porque es el momento de que alcanza su máximo de concentración, pero me va a provocar todo lo contrario, una disquinesia tardía. Las etapas on-off, pueden ser identificadas en pacientes con fluctuaciones motoras. On se refiere al estado clínico del paciente con el medicamento, lo provee de beneficio sintomático relacionado con la movilidad, bradiquinesia y rigidez. Pues mejor el paciente en el on, pero en el off vuelve a caer a la rigidez principalmente, que puede ser en minutos o en horas. Bien.
Entonces, cuando un paciente empieza aquí a lo largo del subirse con la enfermedad de Parkinson, entonces el paciente toma su medicamento, que es la levodopa, toma su medicamento, funciona perfectamente, estamos en on y prácticamente al final del día termina su efecto. ¡Pum! Ya está rígido otra vez. Es la fase inicial que puede durar de 4 a 5 años. Inmediatamente en la siguiente etapa, toma el medicamento, tarda en funcionar, funciona un ratito, está muy bien el paciente, pero luego se pone inquieto porque tiene disquinesia un ratito y ya otra vez bien y se acaba el efecto más prontamente. En la etapa terminal, en la parte final del medicamento, que está hablando de la disquinesia y efectividad. Entonces, el paciente mejora, toma la medicina, tarda mucho tiempo, mejora un ratitito y luego cae en un gran momento de dosis pico de disquinesia tardía, que es esto que está aquí, y mucho tiempo está con esa disquinesia y otra vez ya está bien, un ratito y vuelve a estar rígido. Entonces, vamos a ver esta paciente que tiene precisamente, es una paciente que llega aquí y tiene disquinesia tardía. Tiene 52 años, Parkinson desde hace 23. Al momento de la consulta estaba tomando levodopa, carbidopa, un cuarto cada hora, llega a tomar 8 tabletas diarias, duerme de 3 a 5 años y ahora sí tiene 10 años con disquinesia. Lo que sucede es que no le he dado tiempo porque... Vean esa forma, esa es una disquinesia secundaria a Parkinson y más que nada a la levodopa, que es lo que va a ocasionar a largo plazo. Bueno, el Stalevo es levodopa, que va a ser dopamina, pero que tiene otras sustancias como carbidopa y entacapone, que ahorita les voy a explicar, que eso hace que la vida media dure un poquito más y que con menos dosis tenga menos efectos secundarios, igual que la razagilina. Vamos a ver. A ver, aquí así. Ahora, la otra mano. Siéntese más derechita, no se le cargue, eso. Bien. Todavía anda como con un poquito de disquinesia, pero vean qué diferente. Con bajar la dosis de la levodopa, entonces, y damos algo que ayude a que funcione menos dosis un poquito más de tiempo, la paciente está mejor y va disminuyendo la disquinesia tardía por medicamento. Es un efecto secundario de la levodopa. Bueno, durante la historia entonces se ha usado la levodopa y se han tratado de hacer muchas formulaciones y muchas situaciones para tratar de mejorar. La verdad de las cosas es que cuando combinamos levodopa, que necesita, por ejemplo, carbidopa o benseracida para evitar los efectos secundarios, y a lo mejor se puede poner alguna otra sustancia para tratar de prolongar su tiempo, es como mejor ha funcionado. Los inhibidores de la catecolo-metiltransferasa para incrementar la vida media de la levodopa y extender su beneficio clínico se han solo utilizado desde hace un tiempo por acá. Entonces es muy importante para que podamos nosotros valorar o agregar un inhibidor de la catecolo-metiltransferasa, que ahorita les voy a decir cómo es y de qué se trata, ¿no? Ahorita lo checamos acá. Miren, la levodopa entonces podemos asociarlo inicialmente a un inhibidor de la dopa descarboxilasa, que puede ser carbidopa o benseracida, para evitar efectos secundarios. Sin embargo, la levodopa unida a un inhibidor de la catecolo-metiltransferasa, que son estos dos, hace que la levodopa dure más tiempo, que ese es nuestro problema, que se acaba el tiempo muy pronto. Igual, si utilizamos un inhibidor de la monoaminoxidasa, también puede ayudar a que asociado a la levodopa podamos tener entonces más tiempo de duración de la dopamina. Todo eso aquí va a quedar muy claro. Miren, esa es la vía normal, aquí la vía de la dopamina,
La dopamina en situación normal pues funciona como un neurotransmisor inhibitorio que equilibra contra la acetilcolina para mejorar el movimiento, para la calidad del movimiento. En condiciones normales yo tengo que la catecolometiltransferasa degrada la levodopa en 3-O-metildopa. ¿Sí? Esa es su función acá. Antes de que la levodopa vaya a ser dopamina. Ahora, cuando ya es dopamina, también la catecolometiltransferasa degrada la dopamina en 3-O, este que está acá. ¿Ok? Entonces, esta es importante porque estas sustancias, esas enzimas y estas vías que van a degradar acá, pues van a disminuir la dopamina. Ahora, eso es en condiciones normales, aquí está la vía. ¿Qué es lo que sucede? Que al tener yo un problema en disminución precisamente de la dopamina, entonces voy a tener una alteración del movimiento. ¿Qué es lo que necesitamos? El paciente está perdiendo a sus migra, principalmente a nivel mesencefálico, y lo que estamos teniendo es una disminución de un neurotransmisor inhibitorio que sirve para mantener un equilibrio en la movilidad. Entonces, ahora vemos que, por ejemplo, ahí la catecolometiltransferasa y la monoaminoxidasa son fundamentales. Ahora, déjame ver si es aquí, no, acá. Entonces, si yo inhibo la catecolometiltransferasa, entonces, ¿qué pasa? Pues que esta vía no pasa para acá, tendré más levodopa y por lo tanto más dopamina. Pero además, la dopamina se degrada en esto, pero si yo le eliminé esta acción, entonces no hay esto y entonces tendré más dopamina. Eso sería con los inhibidores de la catecolometiltransferasa. Si además inhibo la monoaminoxidasa, acá, entonces, pues elimino también esta vía y tengo más dopamina. Por eso, la asociación, cuando yo le doy una pastilla al paciente de dopamina, pues no pasa porque resulta que no pasa la barrera hematoencefálica. En cambio, si le doy levodopa, la levodopa sí se la puedo dar y esta ya a su vez estará incrementándose para incrementar mayor dopamina. Bien, entonces, vean lo que, por ejemplo, aquí la levodopa sola, cómo funciona precisamente para mejorar la dopamina. Vamos a subir la dopamina, pero aquí es en condiciones normales. Ahora, si una de las vías de degradación de la levodopa la elimino, tendré un poquito de más levodopa cerebral y más dopamina. Pero si yo elimino las dos vías de degradación de la levodopa, entonces tendré mucho más dopamina. Y eso es lo que hacen, digamos, los nuevos medicamentos y la asociación con algunas sustancias como el entacapone, que hacen que, por ejemplo, vean un paciente con Parkinson, sí que tiene acá una alteración significativa de disminución de los ganglios basales en su funcionamiento. Y acá de este lado, entonces lo que vamos a tener es que ya aumenta la captación o el funcionamiento utilizando estos medicamentos que son inhibidores de la catecolometiltransferasa. Muy bien. Bueno, entonces tenemos nosotros ese problemita de la disquinesia tardía y lo que vamos a ver en diferentes situaciones es la combinación de algunos medicamentos que suban precisamente la dopamina y otros que disminuyan su eliminación de la levodopa o la dopamina, como la catecol o metiltransferasa. Pero bueno, lo importante entonces es tratar de equilibrar las fluctuaciones motoras. Es muy evidente que cuando el paciente, sobre todo en etapas un poco ya más avanzadas, toma el medicamento, mejora, pero se pasa el efecto del medicamento y se vuelve a poner rígido y se vuelve a poner como con temblor, etc. Entonces, las complicaciones motoras con la levodopa
es que es un problema, porque la levodopa, como vimos, tiene una vida media muy corta. Lo que quiere decir que cuando el paciente toma el medicamento, funciona un tiempito, pero se va acabando, cada vez funciona menos. Por eso, el uso de inhibidores de la catecolometiltransferasa o de la monoaminoxidasa hacen que la vida de la levodopa aumente y que yo pueda tener al paciente hasta el doble de tiempo de lo que iba a durar. Si el paciente iba a durar 4 años y medio tomando levodopa nuevamente hasta que se acabe el efecto de la levodopa, bueno, si yo lo asocio con alguno de estos, entonces podré duplicar el tiempo de funcionamiento de la levodopa. ¿Por qué? Porque esto es a lo que ayuda es a mantener dosis más bajitas de la levodopa. Entonces, eso hace que se mantenga como más estable y que no se incremente tan rápidamente. Bien, el abordaje terapéutico entonces va a depender precisamente primero de este lado de lo que sería la terapia no farmacológica con educación, ejercicio, psicoterapia o terapia ocupacional, terapia física y una buena. Por el otro lado, entonces tenemos la parte de los medicamentos. Entonces trataremos de usar la levodopa lo más tarde posible, claro, siempre y cuando no se incrementen los síntomas en forma significativa. De esa manera vamos a poder ir administrando un poquito el tratamiento para que de alguna u otra forma podamos tener más tiempo sin las complicaciones motoras del problema. Entonces, al final, las complicaciones motoras que ya vimos que es la disquinesia, pues va a ser una situación muy complicada. Antes, el paciente llegaba a cirugía con todas las complicaciones. En la actualidad, el tratamiento quirúrgico se sugiere antes de que el paciente tenga muchas complicaciones, porque si el paciente ya está muy rígido, con muchos problemas ya de postura, etcétera, ya es más complicado que el paciente responda a una cirugía, como lo vamos a ver ahorita. Bien, entonces, aparece por ahí como un tratamiento la estimulación transcraneal electromagnética, que tiene que ver precisamente con, esta tiene que ver con, a ver, ¿verdad? Una técnica nueva que tiene que ver con una estimulación transcraneal de los ganglios basales. Dentro de las patologías en las que ha funcionado la estimulación transcraneal electromagnética, la mejor, la que hemos tenido más resultados es precisamente este tipo de problemas, ya que lo que ocasiona, bueno, lo que va a hacer va a regular de alguna forma la actividad con esta estimulación. El problema es que, bueno, estamos en fases iniciales, es un procedimiento caro, requiere varias aplicaciones de estimulación transcraneal y por eso la estimulación cerebral profunda, que es una técnica relativamente nueva, pero que también está mostrando ciertos efectos favorables. Esta estimulación ya es un procedimiento quirúrgico. Actualmente ya hay una subespecialidad en neurocirugía, que es la neurocirugía funcional, y que tiene que ver precisamente con eso, con activar, ahí está, se ponen una especie de marcapasos acá a nivel de ganglios basales y se pueden ir regulando desde fuera. De manera que vean lo que sucede. En la parte del paciente normal, la persona normal tiene sus ganglios basales funcionando perfecto y el paciente con Parkinson pues está ahí con una disminución significativa. Bien, entonces de lo que se trata precisamente es de estimular eléctricamente a los núcleos subtalámicos para poder mejorar el funcionamiento de los ganglios basales, como pueden ver aquí en el post, aquí se ve lo rojito, ya está mejor el funcionamiento y se va regulando desde la parte eléctrica. Bien, actualmente ya la cirugía
de Parkinson se está haciendo más. En un principio, pues era una cirugía que era exclusivamente para pacientes con mucho deterioro, pero ya se vio que no necesita hacer eso. El paciente puede ir en etapas relativamente tempranas o medias y que va a tener mucho mejores resultados. Para eso, el problema de esta cirugía, que pues es obviamente muy, muy cara y que a nivel se hace realmente poco. Bien, entonces vamos a apoyar nosotros al paciente con este problema con fisioterapia, terapia ocupacional, psicoterapia, logoterapia o logopedia, motivacional, problemas sexuales, todo lo que viene paralelamente a una enfermedad crónico-degenerativa tan importante como el Parkinson. Bien, la historia nos habla del deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson y que ha variado con el tiempo. Por ejemplo, el mismo James Parkinson habla de los cambios intelectuales que empezaban en los pacientes que tenían este problema. Charcot, de 1861, habla de los cambios de personalidad, cambios mentales, irritabilidad, alteraciones de memoria, melancolía y demencia. Ya más adelante, Levy, el de los cuerpos de Levy, nos dice que los pacientes, el 77%, tendrán trastornos mentales pronunciados. Y ya más recientemente se acepta que la demencia como una complicación frecuentemente tardía de los pacientes con enfermedad de Parkinson. De hecho, en el estadístico de trastornos mentales, DSM-5, que vimos en demencia, vean cómo aquí hay una demencia ya, disorder mayor o menor o leve debido a enfermedad de Parkinson. Muy bien. Bueno, entonces, aquí en resumen, es un problema crónico degenerativo que afecta la formación de dopamina a nivel de ganglios basales y viene un desequilibrio en la neurotransmisión que tiene que ver con la movilidad. De manera que vemos nosotros que a medida que más tempranamente empecemos la levodopa, se va a acabar el efecto más pronto. Así es de que hay que utilizar lo más. La fisioterapia es muy importante, la educación al paciente es muy importante y tenemos que tratar de asociarlo algunas veces a otros medicamentos, como vimos, los inhibidores de la catecolamitriptofasferasa o de la monoaminoxidasa ayudarán a que la evolución sea un poquito más leve en cuanto a intensidad de los síntomas y duradera en que tenga el paciente un periodo de actividad mucho más largo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No anda todo en orden? Doctor, disculpen, respecto a lo que mencionaba usted acerca de que hay que dar la levodopa de forma un poco más tardía, ¿podría haber algún tratamiento farmacológico o alguna intervención antes de dar la levodopa, considerando de todas formas, pues el paciente está con estas manifestaciones y estas? Sí, claro, no, es que sí hay que, mira, sí, lo que podemos hacer en estos casos, antes de que el paciente tenga tanto problema, bueno, la terapia física ayuda muchísimo. A ver si tengo aquí una imagen. Pues creo que esta es la más. Bueno, la terapia física ayuda mucho. Yo creo que aquí es donde más queda. Pero tú tienes el inicio de los síntomas y entonces tienes un problema progresivo en donde va a depender si tienes rigidez y temblor. Entonces, el punto importante es cómo le hago para que pueda yo darle un tratamiento y no empezar el tratamiento con dopamina, porque cuando nosotros vemos cuando nosotros vemos ay,
esta gráfica en donde dice aquí, enfermedad diagnosticada tratable sin terapia dopaminérgica, o sea, solamente con otros tratamientos, pues realmente el periodo es muy chiquito, ¿no? Hasta que ya vienen, bueno, ya los síntomas van incrementándose, entonces tenemos ya la opción de usar terapia dopaminérgica, o sea, la dopamina, o la levodopa, que es la que se convierte en dopamina. Ahora, hay dos escuelas. A nivel mundial hay dos escuelas en cuanto al inicio de la levodopa. Hay quien dice que hay que empezarla lo más tempranamente posible, a dosis bajitas, y mantenerla así por mucho tiempo y tratar de no subirla. Esta escuela dice que esto va a disminuir el deterioro siempre y cuando no se suba la dosis, pudiendo aumentar ser que la vida media de la dopamina dure más tiempo. La otra escuela dice que no, que hay que esperar hasta que el paciente ya realmente está un poco más mal para empezar la levodopa. Esto va en relación a que la levodopa tiene un periodo de 5 años de duración. Después de eso se empieza a acabar el efecto del medicamento. Entonces, aquí en estas etapas de Juanillar es que tú tomas el medicamento, a ver, funciona muy bien, estás en on. Después de un tiempo, aquí ya se acaba. Si tú utilizas la levodopa, ¿y qué va a ser dopamina? La levodopa solita, este periodo te va a durar un tiempo. Si tú en este momento utilizas levodopa con algún inhibidor de la catecolmetiltransferasa, de lo que vimos ahorita vamos a regresar a esa imagen, entonces este periodo te puede durar más tiempo. Entonces, ¿quién dice que aquí, cuando empieza el tratamiento, aquí está la levodopa, muy bien un tiempo, pero este tiempo puede ser muy, solo utilizando levodopa, te va a durar de 4 a 5 años, y que es el periodo que dice luna de miel. Después ya no funciona tanto, tarda en funcionar. Y acá es donde viene una serie de variaciones, porque los pacientes muchas veces se desesperan, van por aquí, todavía no se efecto, ya toman otra pastilla. Por lo mismo, cuando esto suba, el exceso del medicamento en sangre va a ocasionar la disquinesia dosis pico, que es esta de acá, en el paciente se pone con muchas alteraciones del movimiento, con corea, así. Entonces, esto cada vez va aumentando y la vida media y el trabajo del medicamento cada vez es menor. Por eso, las asociaciones que se están utilizando con los medicamentos que vimos en esta acá, los inhibidores de la catecolmetiltransferasa y los inhibidores de la monoaminoxidasa, para tratar de tener en forma más natural levodopa y dopamina el mayor tiempo posible. Pero podemos nosotros entonces, además de las asociaciones de medicamentos, pues favorecer un poco la terapia física, situaciones que a veces son complicadas, pero que son las que nos ayudarían a que el paciente dure más tiempo, precisamente con el medicamento, ¿no? Pero en relación específicamente a la pregunta, pues creo que es eso, sí. Se pueden utilizar algunas otras cosas, la terapia física sobre todo también, el ejercicio, y tratar de mantener al paciente lo más estable posible. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? ¿Todo en orden, chavos? Sí, doctor. Todo bien, doctor, gracias. Bueno. Sí. Ok. Bueno, entonces, 20. Ya no sé qué sigue mañana, pero pues ya mañana empezamos todo el tema. Ya no me acuerdo, pero lo checamos. Vamos a ver esclerosis múltiple. Está bien. Nos vemos mañana, chavos.
Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense. Dios.